Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor. Doctores, estábamos ayer en todo lo concerniente a la captura y a los derechos del capturado. ¿Esto es así? Sí, doctor. Sí, señor doctor. Sí, doctor. Quedamos en el artículo 298. Vale, perfecto. Pero pues el tema, indistintamente del artículo del tema, estamos todavía en captura, ¿cierto, doctores? Sí, doctor. Ah, Sí, bueno, señor. perfecto. Sí, doctor. Vale, mis doctores. Entonces, mis doctores, les decía el día de ayer que pues la captura se puede presentar básicamente o mediante el proferimiento de una orden de captura o en flagrancia. Vamos a ver más adelante los distintos tipos de flagrancia, la flagrancia plena, la cuasiflagrancia, la flagrancia inferida y el testigo silente, pero es necesario indicar lo siguiente en relación a cualquier clase de captura. Ya sea que la persona sea capturada en flagrancia o ya sea que la persona sea capturada mediante una orden, no interesa cuál clase de captura se presente. Para cualquier captura rigen, doctores, unas reglas generales. Siempre van a regir unas reglas generales. Y esas reglas generales, el juez de control de garantías tienen que velar porque se cumplan. Les decía yo el día de ayer que estos derechos del capturado nacen como consecuencia del fallo Miranda versus Arizona. Entonces, no importa qué modalidad de captura se presente, el juez de control de garantías está en la obligación de velar porque se cumplan unas reglas o unas garantías, para mejor decir. La primera garantía que tiene que, o de todas estas garantías, mis doctores, que les voy a nombrar, se hace un análisis por parte del juez de control de garantías, siempre, de todas estas garantías, para velar porque estas garantías se cumplan. La primera garantía, mis doctores, se denomina la garantía de información. Ojo, garantía de información. Esta garantía de información consiste en lo siguiente, en que el capturado debe de conocer los motivos de la detención. En caso tal que la captura se presente por orden, pues también se le debe informar a ese capturado qué funcionario ordenó la captura. Se le debe informar el hecho que se le atribuye. Esto lo dice allá el artículo 303 que leíamos el día de ayer. El hecho que se le atribuye. Esta garantía de información, doctores, no solo está consagrada en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, no. También el artículo 9.2, ojo, 9.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Acordémonos, doctores, acordémonos que acorde con el bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la Constitución, todos aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia y que prohíban la limitación de los derechos en estados de excepción hacen parte de la Constitución. Pero también el artículo 3 de la Ley 906 indica que los tratados y convenios internacionales hacen parte del Código de Procedimiento Penal. Por eso les cito no solo el artículo que consagra la garantía de información en el Código de Procedimiento Penal, sino también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Estas dos normas, doctores, consagran esa garantía, la garantía de información. Repito, el artículo 303 y el artículo 9.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, mis doctores, esta garantía de información, pues básicamente lo que indica es que el capturado tiene que reconocer sus derechos y así pues empezar a realizar todas estas actuaciones jurídicas en contra de ese procedimiento de detención. Otra de las garantías, doctores, por las cuales debe velar el juez de control de garantías, se denomina la garantía de no declaración. Ojo, garantía de no declaración. Esta también la establece allá el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal y el sustento constitucional es el 33 de la Constitución. También el artículo 14.3, ojo, 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, doctores, básicamente y en aras de esa protección de la presunción de inocencia, pues al momento en que se efectúe ese procedimiento de captura, pues esta persona tiene todo ese derecho a no autoincriminarse, Y les decíamos también que esto con base en el artículo 33 de la Constitución. Ese derecho a guardar silencio que se materializa al momento de la captura exige de los agentes que realizaron ese procedimiento de detención o de aprehensión, exige que ellos no extraigan información del detenido. Miren, en ocasiones los policías empiezan a interrogar a los detenidos. Ese hecho de interrogar a los detenidos atenta, viola o transgrede esta garantía de no declaración o este derecho a guardar silencio. Los agentes captores se tienen que limitar a realizar en debida y en legal forma el procedimiento de captura, no empezar a extraer información de la persona capturada. Aunque les repito, esto ocurre de pronto muy rara vez. Muy rara vez, pero en ocasiones puede llegar a suceder que el policía o el agente del CTI o quien realice la captura empiece a extraer información de esa persona a la cual está privando su derecho a la libertad. Y en ese caso, no solo viola la Constitución, también viola la ley y viola los tratados internacionales. Entonces, ustedes como defensores no se tienen que limitar a decir que se viola el 303 del Código. No, eso lo hace un defensor mediocre. Un buen defensor dice, señor juez, se viola el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 33 de la Constitución y el artículo 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces ya el juez está visorando no solo una violación legal, sino una violación de los tratados y convenios internacionales y una violación de la Constitución, que pueden generar que se decrete una ilegalidad de ese procedimiento de captura. Ojo, en caso tal que se viole con esa garantía de no declaración. Si ustedes analizan, doctores, ese artículo 33 de la Constitución, esa garantía de no declaración se extiende. ¿Y se extiende a quién? Pues se extiende al cónyuge, al compañero o compañera permanente y a algunos parientes. Indica ese artículo que dentro del cuadro grave consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Por eso, en la plataforma, doctores, en la plataforma, ya subí una sentencia. Ustedes ya la tienen desde el día de ayer en su plataforma. Y es la sentencia del caso de los hermanos Uribe Noguera. No de Rafael, no, el caso de Rafael no es, sino el caso de Catalina y el caso de Francisco Uribe Noguera.
Es necesario que lean esa sentencia para el examen de mañana. Es necesario leer esa sentencia. Desde ayer por la noche la subí. Es necesario que lean la sentencia de los hermanos Uribe Noguera. ¿Por qué? Porque mañana voy a preguntar sobre la garantía de no declaración y el artículo 33 constitucional. Pero es necesario que previamente hayan leído esa sentencia. Les repito, desde el día de ayer ya se encuentra en la plataforma. Existe otra garantía, doctores, para esta persona que es capturada. Se denomina la garantía de asistencia legal. A esa garantía también se le conoce como el derecho a la defensa técnica. Ojo, el derecho a la defensa técnica. Pero también se conoce como la garantía de asistencia legal. Todo capturado, mis doctores, y es más, ampliándolo o haciendo extensiva esta garantía, todo procesado tiene un derecho. ¿Qué derecho es? A contar con la asistencia de un abogado. O escogido por él, o del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Cuando el procesado, mediante una decisión libre y voluntaria, escoja su propio defensor, hablamos de un defensor de confianza. Ojo, el defensor de confianza. Y ese derecho que tiene el procesado de nombrar al defensor que a bien tenga, se denomina el derecho de postulación. Ojo, derecho de postulación. Miren que aquí vamos a utilizar ya un lenguaje bastante técnico. Ustedes ya están muy cerca de ser abogados y por eso utilizo ese lenguaje. Pero es muy fácil de entender. ¿Qué es el derecho de postulación? El derecho que tiene un procesado a escoger el abogado que a bien tenga. Eso es el derecho de postulación. Y ese abogado se denominará defensor de confianza. Si el procesado, mis doctores, no ejerce ese derecho de postulación y no nombra un defensor de confianza, pues el Estado está en la obligación de nombrarle uno. Y para eso existe el Sistema Nacional de la Defensoría Pública. Son abogados gratuitos y con amplios conocimientos en el sistema penal acusatorio y en derecho penal en general. Una vez ustedes culminen sus estudios, es una muy buena escuela ingresar a la Defensoría del Pueblo. El sueldo no es tan malo y van a ejercer procesos en la defensa de los intereses de los procesados que por algún motivo no hacen ejercicio del derecho de postulación. Pero ojo, mis doctores, esa garantía se denomina la garantía de asistencia legal, también conocida como derecho a la defensa. Existe otra garantía, doctores, que se denomina la garantía temporal. Ojo, garantía temporal. A esta garantía temporal, mis doctores, los fiscales sobre todo o algunos jueces le denominan la línea del tiempo. La línea del tiempo. Pero cuando hablemos de línea del tiempo o cuando hablemos de garantía temporal, estamos hablando exactamente de lo mismo. Ojo, garantía temporal o línea del tiempo. ¿Y en qué consiste, doctores, la garantía temporal o línea del tiempo? Básicamente, mis doctores, que existen unos términos. Ojo, unos términos. ¿Y unos términos para qué? Unos términos inicialmente para que la autoridad, ojo, la autoridad o el agente captor, este funcionario estatal que ejerce el procedimiento de captura,
coloque a esa persona a disposición de un fiscal. Y existe, a su vez, otro término para que el fiscal solicite y se lleve a cabo la audiencia de legalización de captura. Entonces, básicamente, existen dos términos. Primero, el término para que esta persona capturada sea puesta a disposición de un fiscal. Segundo, el término para que el fiscal solicite y se realice la audiencia. Vamos a ver con posterioridad, doctores, que cuando exista la flagrancia, sino que no hemos llegado al artículo 301, pero cuando estemos allá, cuando exista la flagrancia, cualquier persona puede capturar. Cualquiera. Ojo, cuando digo cualquiera es cualquiera, pero ojo, solo cuando hay flagrancia. Y en esos casos, ese particular que captura también tiene un término. ¿Un término para qué? Para dejar a esa persona capturada a disposición de la policía. Bueno, básicamente ese término es inmediatamente. Ese es el término, inmediatamente. Pero ustedes, como futuros abogados y estudiantes de derecho y penalistas, ojalá, pueden capturar, siempre y cuando se presente alguna de las modalidades de la flagrancia consagradas en el artículo 301 y que vamos a ver con posterioridad. Pero esa garantía o línea del tiempo, garantía temporal, consagra básicamente esos términos, doctores, esos términos constitucionales para poner a la persona capturada a disposición de una autoridad judicial. Básicamente, la audiencia se debe realizar a más tardar dentro de las 36 horas siguientes al procedimiento de captura. Esto viene desarrollado también por la sentencia de la Corte Constitucional C-425 del año 2008. Es esa sentencia de la Corte Constitucional la que desarrolla esta garantía temporal. Entonces, doctores, si una persona es capturada y la audiencia no se celebra dentro de las 30, la audiencia ante el juez de control de garantías, ¿cuál audiencia? La que vamos a ver a renglón seguido, la audiencia de legalización del procedimiento de captura, que empezamos a ver el día de ayer, se viola esa garantía temporal, se viola esa línea de tiempo. Y estaríamos ante una ilegalidad del procedimiento de captura. Ahora bien, ayer veíamos cuál es la dinámica y básicamente la carga argumentativa que tiene que desplegar el fiscal cuando se presenta una captura con orden escrita. Ahí quedamos, doctores, ¿alcanzamos a terminarla o no? Estamos en la parte de los derechos del capturado, doctor. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces les decía, mis doctores, que una vez una persona es capturada con una orden, esta persona la captura, digamos que la policía o un agente estatal, un agente del CTI. Pues básicamente, esta persona tiene que ser puesta a disposición de un fiscal inmediatamente o a más tardar dentro del término de la distancia. Una vez el capturado se encuentra a disposición del fiscal,
pues él solicita dentro de las 36 horas siguientes la práctica y se debe realizar la práctica de esta audiencia de legalización del procedimiento de captura. Y que en esa audiencia, una vez el juez así ha instalado la audiencia, pues la primera carga argumentativa o toda la carga argumentativa que debe desplegar la Fiscalía General de la Nación empieza por identificar o individualizar al capturado. Leíamos el artículo 128 de la ley 906. Debe de también acreditarse la existencia y la vigencia de esa orden de captura, que esa orden de captura fue expedida por un juez de la República y no por ninguna otra persona. Solo los jueces penales pueden expedir las órdenes de captura, ninguna otra autoridad jurisdiccional, solo un juez penal, ni siquiera el presidente de la República puede ordenar capturas, solo un juez penal y un juez de control de garantías, en ocasiones los jueces de conocimiento también. El fiscal debe de indicarle al señor juez cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo esa captura, cuáles fueron esas circunstancias que rodearon el procedimiento de captura. Justificar la garantía temporal o la línea de tiempo. Esto lo dice allá el 298 en su parágrafo, lo de las 36 horas siguientes. Esto no implica, doctores, a que el fiscal simplemente le indique al juez que se encuentra dentro de las 36 horas. No. Analicemos lo siguiente. Una persona es capturada y la audiencia se está realizando a la hora 30. La pregunta es, ¿estamos dentro del término? Ustedes podrían responder, claro que sí, señor profesor o cucho, como quieran decirme. Estamos dentro de las 36 horas. Entonces no se viola la garantía temporal o no se viola la línea del tiempo. La pregunta es, ¿y por qué no hicimos esa audiencia a la hora 20 o a la hora 10? ¿Por qué el fiscal esperó hasta la hora 30? Para nosotros los jueces es muy fácil esperarlas, si no es el juez que se encuentra de turno, será otro juez, o si no es el fiscal que se encuentre de turno, será otro fiscal. Pero para el procesado que se encuentra privado de la libertad, 1 hora es una eternidad, o 10 horas. En este caso se tendrá que indicar del por qué estamos cerca al vencimiento de esa garantía temporal. El fiscal tendrá que explicarle al juez por qué hasta la hora 30 o hasta la hora 35 se está desplegando esa audiencia preliminar. No solo limitarse con indicar que nos encontramos dentro de las 36 horas siguientes, no. Es necesario también indicar que esas 36 horas o este límite temporal se establece para que la audiencia haya terminado, no para que la audiencia comience. No, para que la audiencia termine. Sin embargo, pues pueden presentarse acontecimientos o circunstancias que implican que esas 36 horas se superen y no se haya culminado esa audiencia. Por ejemplo, en el caso en que se produce la captura de 30 personas y cada una de las 30 personas tiene su abogado, entonces es necesario escuchar al fiscal y escuchar a 30 abogados defensores. En esos casos, eventualmente, las 36 horas pueden verse superadas. Pero esos ya serán circunstancias excepcionales. Y en esas circunstancias excepcionales, el hecho de que las 36 horas se superen no vicia el procedimiento de captura, no lo decretan nulo. Pero, le repito, son circunstancias muy excepcionales. Por regla general, la audiencia se tiene que acabar o la audiencia debe culminar dentro de las 36 horas siguientes.
Volvemos a lo de ayer. Es necesario que el fiscal le demuestre, le pruebe al señor juez de control de garantías que se respetaron los derechos del capturado. Y ese buen trato acorde con el principio de la dignidad humana, tal y como lo consagra el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Es necesario, bueno, se me olvidaba, pero todo tiene un soporte y es necesario que ustedes tengan esos soportes. Les decía que la audiencia de control de garantía se debe culminar dentro de las 36 horas siguientes. ¿Dónde lo dice eso? Eso lo dice la Corte Constitucional. No me lo inventé, sino lo dice la Corte Constitucional en la sentencia C-425 del 2008. Repito, Corte Constitucional, sentencia C-425 del 2008. En esa audiencia la Corte Constitucional fue enfática en indicar que las 36 horas es para que la audiencia se lleve a cabo. Salvo pues esas circunstancias muy excepcionales. Una vez, mis doctores, se ha escuchado, pues a la fiscalía se le corre traslado a la defensa para que la defensa manifieste lo que a bien tenga con relación a la argumentación de la fiscalía. Básicamente, se le pregunta a la defensa si se opone o no se opone a ese procedimiento de captura. Y una vez escuchada la intervención del fiscal y de la defensa, pues el juez profiere la decisión que en derecho corresponda. Esa decisión. Y esa decisión puede girar en torno a legalizar o a no legalizar la captura. En caso tal que el juez decrete legal la captura, se cancela la orden. Ojo, porque estamos estudiando una captura realizada con orden. Entonces la cancela, tal y como lo consagra el 298. Y si no legaliza la captura, pues decreta la libertad inmediata de esa persona capturada. Pues anunciándoles que contra esa decisión procede reposición y apelación. Ahora bien, doctores. Otra de las circunstancias en las cuales se puede presentar una captura es la flagrancia. Y ahí vamos a empezar a ver la flagrancia. La flagrancia, doctores, se encuentra consagrada en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Allá está consagrada la flagrancia. Ojo, en el 301. Solamente si la captura cumple con alguno de los requisitos del artículo 301, hablaremos de flagrancia. Me voy a remitir al artículo 301. El artículo 301 se llama así, se llama flagrancia. Dice el artículo 301. Si entiende que hay flagrancia, ¿cuándo? Esto quiere decir, doctores, que hay varias formas en que se puede presentar una flagrancia. Son varias. No es una sola, sino son varias. Dice, numeral primero, la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Sorprendida con las manos en la masa, dicen ustedes. Esta figura, cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito, se denomina la flagrancia pura y simple. Esa es la flagrancia pura y simple. Cuando la persona es sorprendida durante la comisión del delito, cuando está cometiendo el delito, es sorprendida.
Y aparte de ser sorprendida, es aprehendida. Eso no solo es sorprendida, sino también es aprehendida o capturada en ese mismo momento. ¿Cuándo? Cuando está cometiendo el delito. En esos precisos momentos. Flagrancia pura y simple. Segundo numeral. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito. O sea, la sorprenden cometiendo el delito, pero posteriormente dice ese numeral segundo. Y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Sorprenden al delincuente, el delincuente huye, lo persiguen y lo capturan. Esa figura se denomina la cuasiflagrancia. Ojo, cuasiflagrancia. Roban al ciudadano, al transeúnte. El transeúnte, después de haber sido robado, momentos después, llega una patrulla, indica que ha sido objeto de un hurto y que los malhechores tomaron hacia el norte, arranca inmediatamente la patrulla, los capturan 3 cuadras adelante. ¿Por qué? Porque la víctima los individualiza, los señala. Entonces se presenta cuando la víctima señala al delincuente como el autor o el cómplice de ese delito que acaba de perpetrarse. Esa figura, le repito, doctores, se llama la cuasiflagrancia. Tercer numeral. Dice, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Repito, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Esa figura la doctrina la conoce como la flagrancia inferida. Repito, flagrancia inferida. Aquí simplemente hallan a la persona momentos después. Cuando yo hablo de momentos después, estoy haciendo alusión a expresiones vagas o a expresiones abiertas. No existe un límite temporal. Será el juez quien en cada caso concreto determine si el delito se cometió momentos antes y que si esa captura se efectuó momentos después. Pero esta persona ha sido capturada con esos objetos, y se puede llegar a inferir, por eso se denomina flagrancia inferida, se puede llegar a determinar con algún grado de probabilidad, aquí nunca hablamos de certeza, que esa persona fue la que cometió el delito. Es otra de las formas de flagrancia, denominada flagrancia inferida. Numeral cuarto. Estamos en el artículo 301 para las personas que de pronto hayan conectado tarde. Numeral cuarto. Dice, la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. A esa flagrancia la doctrina le conoce como testigo silente.
silente viene del vocablo silencio. El testigo silente. Así le conoce, así le llama la doctrina a esa especial clase de flagrancia. El testigo silente. Y este se presenta eventualmente, más que todo, en los establecimientos abiertos al público, cuando existen grabaciones de dispositivos de video, cuando existen cámaras de seguridad, como ustedes le llaman. Y estas cámaras de seguridad detectan, sorprenden, individualizan a una persona en la comisión de un delito. Y en virtud de este sorprendimiento que se da debido a que la persona fue identificada por la grabación del video, es capturada inmediatamente después de cometer el delito. Dice a renglón seguido, la misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. Entonces, si es un sitio abierto al público, no se requiere el consentimiento de la persona que resida en ese establecimiento, pero si es un dispositivo de un lugar privado, sí se requiere el consentimiento de esa persona o de esas personas que residan en ese bien inmueble. Y por último, el numeral quinto consagra que esa persona capturada se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punida. Esta clase de flagrancia la doctrina no le puso ningún nombre hasta ahora. Simplemente la persona es sorprendida dentro de un vehículo. Y en ese vehículo fue utilizado momentos antes para que los perpetradores del delito huyeran. Si se demuestra por parte de la defensa que esa persona capturada no tenía ningún conocimiento, pues no se materializará la flagrancia. Pero en los casos en los cuales existe una inversión de la carga probatoria y será la defensa la encargada de probarle al juez de control de garantías que su representado no tenía ningún conocimiento que ese vehículo había sido utilizado momentos antes para huir. El parágrafo del artículo 301 nos habla de la rebaja. Más adelante vamos a hablar de un tema que se denomina las formas anormales de terminar un proceso penal. ¿Por qué, doctores? Porque un proceso penal ya vimos que arranca con una denuncia o con una querella o de oficio o con petición especial del Procurador General de la Nación. Así arranca un proceso penal. Pero en la mayoría de ocasiones, un proceso normalmente, ¿cómo termina? Con una sentencia. Y la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria después de haberse surtido todo un trámite, que es el que vamos a ver en clases siguientes. Entonces, se desarrolla todo un proceso y después de todo que se lleve a cabo todo ese proceso, pues se emite una sentencia, que les repito, puede ser o condenatoria o absolutoria. Pero en ocasiones, doctores, los procesos terminan sin que se lleve a cabo todo el proceso. Y esas figuras se denominan formas de terminación anormal de los procesos penales. Y una de ellas es
lo que ustedes conocen como allanamiento a cargos, cuando la persona capturada acepta los cargos. Aceptar los cargos es aceptar el o los delitos que para la Fiscalía General de la Nación se han cometido con una acción o con una omisión. En esos casos ya no va a haber proceso. Acordémonos que cuando una persona acepta los cargos, básicamente renuncia a 3 derechos. A no autoincriminarse, porque cuando está aceptando los cargos se está echando el agua al mismo. Entonces se está autoincriminando. También renuncia al derecho a guardar silencio, porque el hecho de aceptar los cargos implica renunciar a su silencio. Y el tercero, a tener un juicio, porque esta persona no va a tener juicio. ¿Para qué juicio si ya aceptó los cargos? Simplemente será otro juez distinto al juez de control de garantías el que lo condene, pero sin juicio. Él renuncia al derecho a tener un juicio porque ya está aceptando los cargos. Cuando se presenta ese allanamiento, doctores, así se denomina el allanamiento a cargos, o la aceptación de cargos, también se le denomina de esa forma. En la mayoría de oportunidades, la justicia le da un beneficio o le da un premio. ¿Por qué? Porque le va a ahorrar mucho trabajo a la justicia. Un juicio es una etapa del proceso penal que es bastante dispendiosa y requiere tiempo del juez, tiempo de los empleados que trabajan en el juzgado, tiempo del fiscal, tiempo del defensor, requiere el agotamiento de recursos físicos, de recursos tecnológicos, y eso cuesta un dinero. Por ahorrarse todo, por el hecho de que la justicia se ahorre todo ese trabajo, pues se le concede un premio, un beneficio a esa persona que se allana a los cargos o que acepta los cargos. Es un beneficio, un premio. Sin embargo, cuando la persona es capturada en flagrancia, ojo, cuando la persona es capturada en flagrancia, ese premio va a ser menor. Esa rebaja va a ser menor. Lo indica el parágrafo del artículo 301. La rebaja es muchísimo menor. Básicamente es de 1/4 de la rebaja establecida en la ley. 1/4 de la rebaja establecida en la ley. Eso lo vamos a ver con posterioridad y más profundamente cuando estemos hablando de allanamiento a cargos. Pero es 1/4. Entonces, si la ley establece un 50%, será 1/4 de ese 50%. Si la ley establece una tercera parte, que es en la audiencia preparatoria, será 1/4 de esa tercera parte. Y si la ley establece una sexta parte, como es en el juicio, será 1/4 parte de esa sexta parte. Pero el beneficio es muchísimo menor. En algunas oportunidades les indicaba que la ley no consagra ningún beneficio. Por ejemplo, ante la comisión de unos especiales delitos, por ejemplo, los delitos contra la vida o la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad. En esos casos, no procede ninguna rebaja.
Y vamos a estudiar con posterioridad, van a hacer ustedes un análisis jurisprudencial, porque esta no rebaja es jurisprudencial y no legal, pero la van a aprender de una vez. Cuando en la comisión del delito existió un incremento patrimonial y ese incremento patrimonial no se devuelve, no existe ninguna rebaja. Entonces, al procesado por el delito de hurto, pues en el delito de hurto, en la mayoría de ocasiones existe un incremento patrimonial, porque el delito de hurto es un delito contra el patrimonio. El procesado debe devolver lo que hurtó. Si no, no tiene ninguna rebaja. El sicario, ¿por qué mata? El sicario mata por dinero. Quiere decir que en la perpetración de ese delito existió un incremento patrimonial. Debe de devolver ese incremento patrimonial si quiere tener derecho a la rebaja establecida por la ley. Pero les repito, si el procesado ha sido capturado en flagrancia, esa rebaja será menor, básicamente de 1/4. Cualquier pregunta me levantan la mano y con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. Entonces, doctores, producida esta captura en situación de flagrancia, pues es necesario igualmente que se practique una diligencia de control del procedimiento de captura. Brian, lo escucho. Doctor, una pregunta. Usted dice que hay unos casos excepcionales en los que no se le brinda este tipo de rebaja pues al capturado. Yo tengo una duda. Como se nos estaba hablando ahorita sobre los casos sobre la vida, cuando se atenta sobre la vida. Sí, pero Casualmente. dije vida, formación, integridad sexual sobre menores de edad. Lo dije muy claramente, con menores de edad. Ah, correcto. No, Sí, lo dije está muy cumpliendo. claramente, dije vida o libertad, integridad o formación sexual contra menores de edad. Ah, Vida contra correcto. menores de edad, ¿vale? Bueno, doctor, gracias. Listo. Ojo con eso, ojo con cada una de las palabras porque a veces se puede prestar para confusiones. Sí, básicamente si atento contra la vida de un menor de edad, no tengo ninguna rebaja. Ninguna. Así acepte los cargos. Cosa distinta es los mayores de edad. No, allá sí hay rebajas. O contra la libertad, formación e integridad sexual de una persona mayor de edad, también hay rebajas. ¿Por qué? Porque esas rebajas las prohíbe, es el Código de Infancia y Adolescencia, el que prohíbe la concesión de cualquier clase de rebaja. Y más exactamente para tenerlo muy claro. Ya les digo la norma. Denme unos segunditos y les indico la norma ya. Es el artículo 199 de la ley 1098 de 2006, que ustedes lo conocen como el Código de Infancia y Adolescencia. En ese artículo 199 se dice lo siguiente: beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestros cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Y dice, primera,
Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 306, lo vamos a ver con posterioridad, esta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. Segundo, no se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario. Tercero, no procederá la extinción de la acción penal. Cuarto, no procederá el subrogado penal de la suspensión condicional de la pena. Quinto, no procederá el subrogado penal de la libertad condicional. Sexto, en ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena. Séptimo, no procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado. Y dice, tampoco procederá ningún otro beneficio subrogado judicial o administrativo, salvo la colaboración. Pero en este caso no se tiene prevista este allanamiento como una colaboración, sino se asimila a los preacuerdos y negociaciones. Entonces es el mismo Código de Infancia y Adolescencia el que prohíbe la concesión de esta clase de beneficios cuando, repito, entre otros casos, cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente. Janet, te escucho. Doctor, yo sí tengo una duda. En alguna oportunidad escuché que, por ejemplo, el porte ilegal de armas no tiene ninguna rebaja si se haga aceptación de cargos. Si es real, ¿qué soporte legal tendría, profe? No, eso no tiene ningún soporte legal. O sea El que soporte el legal, porte ilegal sí tiene una rebaja por claro que aceptación sí, de cargos. claro que sí. Ah, ok, mil gracias, profe, tenía esa duda. Sí, ese es el 365. El porte ilegal es el 365 y no está prohibida la rebaja. Lo que pasa, de pronto lo entendiste mal, lo que pasa es que en el porte ilegal la pena mínima es de 9 años. Entonces, si la persona se allana, pues puede tener una rebaja de hasta el 50%. Entonces, en ese orden de ideas, la pena quedaría en 4,5 años y así no va a tener derecho a la libertad. No va a tener derechos a la libertad. ¿Por qué? Porque para la libertad, para el beneficio del artículo 63, acordémonos que la pena que tiene que ser de 4 años de prisión o menos. Y al ser 4,5 años lo supera, entonces no va a tener derecho a la libertad. De pronto pudo haber sido eso, pero sí tiene derecho. Entonces, doctores, les decía que... Doctor, escúcheme, qué pena. ¿Sí? Es que a mí se me quedó también una pregunta un poquito ¿Quién me está loca. hablando? ¿Quién me está hablando? Rocío Gaviria, doctor. Rocío, te escucho. Gracias. Doctor, es que usted decía que, por ejemplo, en el sicariato también tiene que devolver el dinero por el incremento del patrimonio, pero pues, Ajá. no sería como lógico que devuelva el patrimonio a quien lo contrató, entonces ¿a quién le devuelve ese dinero? No, básicamente en ese caso es al Estado. Dice la ley, dice la norma que es cuando exista un incremento patrimonial. Como aquí hablamos de una fuente ilícita, pues devuelve el dinero. En este caso, pues al Estado, pero sí devolver el dinero si quiere la rebaja. Si no, no. Algunos jueces entienden mal este artículo y creen que es solo para los delitos contra el patrimonio y no. La jurisprudencia es muy clara en indicar que es delitos que generan incremento patrimonial. Y en el Entonces, en caso el de caso del sicariato sería absurdo devolverle lo que tú dices, devolverle el dinero a la persona que contrató al sicario, pero entonces se devuelve al Estado, se retribuye ese dinero, es al Estado. pero en el caso de la víctima sí le debe retribuir a la víctima. Claro, pero eso no No hará seguro. parte, eso ya no hará parte de la rebaja. Eso hará parte de otro proceso que vamos a ver más adelante que se denomina el incidente de reparación integral, en el cual el procesado tendrá que reparar los daños y perjuicios que ocasionó con el delito, siempre y cuando tenga con qué. Siempre y cuando, porque esos sicarios en la mayoría de ocasiones no tienen con qué reparar las víctimas, pero por lo menos queda un pronunciamiento judicial en torno a señalar que esta persona debe reparar y cuantificar esos daños. El juez lo hace. Los daños no solo morales, sino también los daños materiales. Gracias, doctor. ¿Vale? Rocío, listo. Entonces les decía, doctores, que esta es la flagrancia. Ya estudiamos la flagrancia. Ya sabemos que está consagrada
en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Y al igual que la captura, cuando existe una orden, cuando se presenta una captura bajo situaciones de flagrancia, cualquiera de los numerales establecidos en el artículo 301, también se realiza una audiencia de control de ese procedimiento de captura. Audiencia que también se surte ante un juez con función de control de garantías. Acorde con la jurisprudencia, el juez de control de garantías competente para desarrollar todas estas audiencias preliminares es el juez del lugar donde ocurrieron los hechos. Esto con base en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal y una sentencia muy reciente, la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicado 56.524 del 4 de diciembre de 2019. Repito, sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicado 56.424 del 4 de diciembre de 2019. Esa sentencia indica que el juez con función de control de garantías competente para la audiencia preliminar es el del lugar donde ocurrieron los hechos. Ahí consagran una excepción en esa jurisprudencia que indica que es cuando solo exista un juez y ese mismo juez ejerza funciones de control de garantías y funciones de conocimiento. En estos casos sí se tendrá que acudir al juez del municipio más cercano. Tomémonos un tinto, doctores, y ya volvemos y empezamos a explicar, o empiezo a explicar cuál es la carga argumentativa que debe desplegar la Fiscalía en una audiencia de legalización de captura de una persona en situación de flagrancia. 5 minuticos y ya vuelvo, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
llave del apartamento de las puertas para ingresar. Listo, mis doctores. Entonces vamos a hablar, antes de las vicisitudes o de la carga argumentativa que tiene la Fiscalía General de la Nación para sustentar una solicitud de legalización de un procedimiento de captura, pues es necesario indicar que en ese caso de captura en situación de flagrancia, se tiene que dar, pues aún con mayor prontitud o con mayor celeridad, ese proceso de identificación o ese procedimiento de individualización de esa persona que está siendo capturada. Así el capturado se encuentre indocumentado, pues por lo menos se necesita el recaudo de ese registro de cadactilar, les decía yo el día de ayer, y ya con el recaudo de su registro de cadactilar, esto es, con las huellas, pues es suficiente para tenerlo por plenamente individualizado. Y ya individualizada la persona,
pues se puede adelantar el proceso penal hasta su culminación. Esta tarjeta de cadactilar o este registro de cadactilar, lógicamente se tiene que incorporar al proceso penal. Ustedes ya estudiaron todas aquellas reglas y todos aquellos principios que rigen la práctica probatoria en su derecho probatorio. Y este será un elemento de prueba que lleve al juez a concluir que esa persona imputada o acusada o incluso condenada es ella y no otra. La misma Corte Constitucional, mis doctores, la misma Corte Constitucional, en sentencia C-272 de 1999, repito, Corte Constitucional C-272 de 1999, ha explicado muy claramente que la flagrancia constituye tan solo una forma de evidencia procesal, que como tal debe ser probada dentro del proceso penal. La flagrancia debe de ser probada, repito, lo estipula la Corte Constitucional en la sentencia C-272 de 1999. Es una obligación para la Fiscalía General de la Nación probar qué circunstancia de flagrancia se materializa o qué circunstancia de flagrancia se presenta de todos esos numerales que analizamos en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Igualmente, la doctrina y hasta la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo han indicado, que la flagrancia se tiene que probar. Valga citar algunas sentencias, una sentencia, la 25.136 del año 2006, la 10.194 del año 2002, la 10.554 del año 1999, la 10.567 también de 1999. Entonces, no es una sentencia aislada de la Sala de Casación Penal de la Corte, no. Ya se constituye en una línea jurisprudencial que le exigen, le impone la obligación a la Fiscalía General de la Nación de determinar y de probar qué circunstancia de flagrancia se presenta en ese caso específico. Valga acotar, mis doctores, que esta flagrancia no se puede considerar como una definición anticipada de una responsabilidad penal. En esos casos, así la captura se presenta en caso de flagrancia, tiene que existir una exhaustiva, una compleja tarea de recaudo de elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación. Eso lo dice la C-272 de 1999. Así la persona sea capturada en flagrancia, este hecho por sí solo no significa que necesariamente el proceso debe terminar con una sentencia condenatoria. Pueden leerse también la sentencia de la Corte Constitucional 425 del año 2008.
La flagrancia apenas es un indicio de participación o de responsabilidad en ese delito que se está adelantando. ¿Por qué? Porque existe una relación cercana entre la persona y el hecho. Pero nunca, óigase bien, nunca se podrá tener en cuenta la flagrancia como una plena prueba. O como algunos abogados dicen que prueba reina, aunque ya ustedes saben que las pruebas reina no existen, ni las pruebas princesas. Pero no se podrá tener a flagrancia como una plena prueba. Lógicamente, una plena prueba de responsabilidad penal. Siempre se tendrá que acudir a todo ese recaudo probatorio que recopile la Fiscalía General de la Nación. Son bastante las jurisprudencias, ya les he dado varias jurisprudencias ahorita en su fin de semana. Pueden dedicarse a leerlas. Por último, la 37.172 del año 2011 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y todas estas sentencias les sirven de soporte en una audiencia preliminar de legalización del procedimiento de captura en flagrancia para que el juez de control de garantías le exija al fiscal que pruebe qué circunstancia de flagrancia se materializa en ese caso concreto. Siempre es necesario. Y es bueno que tengan su arsenal de jurisprudencia. A veces los jueces atienden más el llamado de la misma jurisprudencia que el llamado de la ley. Y más de jurisprudencia quieta, pacífica y reiterada, como en este caso, cuando no existe ninguna jurisprudencia que indique lo contrario, y jurisprudencia proferida no solo por la Sala de Casación Penal, sino también por la Corte Constitucional. Si el juez eventualmente se aparta de la jurisprudencia, pues también estaría incurso en el delito de prevaricato. Ojo, cuando ya se trata de línea jurisprudencial o lo que ustedes conocen como doctrina probable. Una vez hechas estas consideraciones, doctores, ahora sí vamos a centrar nuestro estudio en esa audiencia de control de legalidad a ese procedimiento de captura efectuado mediante flagrancia, acorde con los lineamientos establecidos en ese artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. No sobra repetir, pues, que esta es una audiencia que se considera preliminar y que se adelanta en un juzgado penal municipal con función de control de garantías. Y una vez el juez instala la audiencia, verifica la asistencia de las partes, es obligatoria la asistencia del fiscal, del juez, del defensor, del procesado, salvo algunas excepciones. ¿Qué excepciones, dirán ustedes? Pues básicamente cuando el procesado se encuentre en un estado de inconsciencia o en un estado de salud tal que le impida ejercer su defensa material. Entonces, una vez se ha verificado la asistencia de las partes, de los intervinientes y se ha dado inicio a la instalación de la audiencia, pues se procederá por parte del juez a conceder el uso de la palabra al fiscal para que despliegue toda aquella carga argumentativa de contera. Ustedes ya saben que el fiscal tendrá que inicialmente debe indicar cuál es la individualización o identificación de ese capturado, como le leíamos en el artículo 128 ayer. Segundo, tendrá que describirle al juez
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo se produjo la captura. Tercero, el juez le debe acreditar, el fiscal le debe acreditar al juez qué situación de captura se presenta. Si quieren ahondar sobre los conceptos de flagrancia, de cuasiflagrancia, de flagrancia inferida, simple y llanamente se remiten a una sentencia de la Corte Constitucional, la C-239 de 2012. Repito, C-239 de 2012. Allá está ampliamente explicada todas y cada una de las distintas clases de flagrancia, que hasta esa época existían, lógicamente. Pero ya se habla de la flagrancia inferida, de la flagrancia pura y simple, o lo llama esa sentencia la flagrancia en sentido estricto, la cuasiflagrancia, la flagrancia inferida. Es esa sentencia, la C-239 de 2012, la que les va a servir para ahondar en los conocimientos de las distintas clases de flagrancia. Pero el fiscal le debe acreditar al juez qué situación de flagrancia se presentó. Si la estricta, si la cuasiflagrancia, o si la flagrancia inferida, o el testigo silente. A ese testigo silente también se le denomina la videoflagrancia, o la flagrancia por huida en el vehículo, la del numeral quinto. Y una vez le ha determinado y le ha probado cuál tipo de flagrancia se presentó en ese caso específico, el fiscal le debe probar al juez de control de garantías que se respetó la garantía temporal o la línea de tiempo. Esto es, que la audiencia se está llevando a cabo y se va a celebrar dentro de las 36 horas siguientes, tal y como lo indica el 302. Está el mismo parágrafo del 301 también. Y lógicamente se tendrá que también demostrar y probar y acreditar que se respetaron la dignidad humana y los derechos del capturado. En estos casos, mis doctores, se puede presentar un hecho de común ocurrencia, cuál es que la ciudadanía captura y lesiona al capturado, y cuando llega la policía, ya la persona se encuentra lesionada. La obligación de las autoridades estatales es respetar la dignidad humana de los capturados. Si eventualmente la ciudadanía en el procedimiento de captura agredió al capturado, este hecho no vicia la captura. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no tiene esa obligación. La obligación reposa en cabezas de los agentes estatales. Eventualmente la ciudadanía, si se lograre a individualizar por lo menos a la persona o personas que lesionaron al capturado, se podrá efectuar una compulsa de copias para que se investigue la probable comisión de un delito por parte de este ciudadano. Pero ojo, se debe respetar la dignidad humana por parte de los agentes estatales. Entonces, si se llegara a demostrar que la lesión no fue producto de la policía o de la CTI, sino de la ciudadanía, ese hecho por sí solo no vicia la captura. Una vez se ha desplegado toda esta carga argumentativa por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues básicamente se le corre traslado
inicialmente al Ministerio Público y por último a la defensa para que precisen si se oponen o no a ese procedimiento de captura en flagrancia. Y una vez escuchadas las partes, pues se profiere la decisión que en derecho corresponda. Que como en la audiencia anterior, pues girará en torno a legalizar o no esa captura en flagrancia. Si no se legaliza, pues la persona recobrará su libertad de manera inmediata y se anunciará por parte del juez que contra esa decisión procede el recurso o los recursos de reposición y apelación. Entonces, nótese, mis doctores, que vamos estudiando las figuras que se presentan en un proceso penal y la dinámica de la audiencia. Así lo vamos a hacer con todas y cada una de las audiencias preliminares que alcancemos a ver esta y la otra semana, porque las 2 últimas semanas vamos a hablar de las audiencias de juicio, de la forma anticipada de determinación de procesos, de los preacuerdos, de las negociaciones, de la preclusión, de la aplicación de principio de oportunidad y de todas estas eventuales audiencias, tanto preliminares como de juzgamiento, que se pueden llegar a presentar en un proceso. Básicamente, mis doctores, hasta ahora estamos en la inicial parte de un proceso. Estamos en esas audiencias preliminares que se efectúan cuando la persona es capturada. A partir del lunes vamos a seguir con la audiencia de formulación de imputación. Y valga acotar desde ya que esa audiencia de formulación de imputación se puede generar o con una persona capturada o con una persona en libertad. Simple y llanamente, por ahora estamos estudiando las circunstancias cuando se produce una captura. Entonces, por favor, doctores, lean la sentencia de los hermanos Uribe Noguera. Es necesario hacerlo para el examen de mañana. Y dejemos ahí. Les deseo un feliz resto de día y muchas gracias por su tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde. Buenos días, profesor. Gracias, doctor.